No es un documental de accidente aéreo, es una historia de terror real, de algo que no debería ser posible en el siglo XXI, y sin embargo, ocurrió. Good night, Alashan 370. Esas fueron las últimas palabras, 4 palabras pronunciadas a las 1:19 de la madrugada del 8 de marzo de 2014 por un piloto experimentado sobre el mar del sur de China, en lo que debía ser un vuelo de rutina de Kuala Lumpur a Pekín. Después de esas palabras, el avión desapareció. No hubo señal de socorro, no hubo Mayday, no hubo llamada de emergencia, no hubo testigos, no hubo restos, no hubo explicación. Un Boeing 777, uno de los aviones más grandes y seguros jamás construidos, con 239 personas a bordo, simplemente dejó de existir. 12 años después, nadie sabe qué pasó, nadie sabe dónde está, y lo más perturbador de todo, nadie sabe por qué. Antes de hablar del misterio, hay que hablar de las personas, porque en las historias grandes es fácil olvidar que detrás de los números hay vidas. En ese vuelo iba una pareja de malasios en su luna de miel. Iban 5 niños menores de 5 años. Iba un grupo de artistas chinos que regresaban a casa tras una exposición de caligrafía en Kuala Lumpur. Iban 20 ingenieros de la empresa tecnológica estadounidense Freescale Semiconductor. Iba el doble de acción del actor Jet Li. Iban 2 iraníes que viajaban con pasaportes europeos robados. En total, 227 pasajeros, 12 miembros de tripulación, ciudadanos de más de 12 países, la mayoría chinos. Y en la cabina de mando, el capitán Zahari Ahmad Shah, de 53 años, padre de 3 hijos, piloto de Malaysia Airlines desde 1981, más de 18,000 horas de vuelo, una de las personas más experimentadas en ese tipo de aeronave en todo el mundo. A su lado, el copiloto Farid Abdul Hamid, de 27 años, recién certificado para volar el Boeing 777. Era uno de sus primeros vuelos en ese puesto. Eso era el MH370 a la noche del 8 de marzo de 2014, una colección de historias, sueños, planes, regresos a casa. Ninguna de esas personas llegó a su destino. 0:41, Kuala Lumpur. El vuelo MH370 despega sin contratiempos. La noche es despejada, tranquila. La luna ilumina el mar del sur de China. Los primeros 38 minutos son completamente normales. Comunicaciones de rutina con el control aéreo de Kuala Lumpur. El avión vuela a crucero a unos 10.600 metros de altura. Todo funciona con precisión. 1:01 de la madrugada. El avión pasa sobre el punto de Waypoint y Gari, el límite entre el espacio aéreo malasio y el vietnamita. El capitán Zahari hace su última transmisión de radio al control de Kuala Lumpur. Good night, Malaysian 370. Es un saludo estándar, un hasta luego de protocolo. Y entonces, el transponder se apaga. El MH370 desaparece de los radares de control del tráfico aéreo. El avión nunca se reportó con Vietnam. Nadie notó nada durante 20 minutos. 20 minutos en los que un Boeing 777 desapareció del cielo y nadie en tierra lo sabía. Cuando finalmente los controladores intentaron contactar el MH370, no hubo respuesta.
nunca más la habría. Pero aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente extraña. El radar militar malasio, que opera de manera independiente al radar civil, seguía viendo al avión. Alguien o algo había girado el avión 180 grados, lejos de China, lejos de Vietnam, de regreso sobre el norte de Malasia, cruzando la isla de Penang, luego hacia el mar de Andamán y desde ahí hacia el sur, hacia el océano Índico, hacia ningún lugar. El radar militar lo siguió hasta las 2:22 de la madrugada, cuando el avión estaba a 370 kilómetros al noroeste de la isla de Penang. Salió del alcance del radar y ahí se fue para siempre. Pero los datos de satélite demostrarían después algo que nadie esperaba. El avión siguió volando, horas más, solo, en silencio, sobre el Índico. Inmarsat, una empresa británica de comunicaciones satelitales, no era su trabajo rastrear aviones perdidos, pero resultó ser la única entidad en el planeta que tenía alguna pista de lo que había pasado con el MH370. El avión, sin que nadie lo supiera, a bordo o en tierra, había estado enviando señales automáticas de mantenimiento al satélite de Inmarsat. Pulsos silenciosos, técnicos, invisibles para los pasajeros, cada hora, como un corazón que late en la oscuridad. Los ingenieros de Inmarsat analizaron esos pulsos y determinaron algo que cambió toda la investigación. El MH370 no cayó sobre el mar del sur de China, no está cerca de Malasia, no está cerca de Vietnam. El último pulso satelital se registró 7 horas y 20 minutos después del despegue y apuntaba a un punto en el sur del Océano Índico, uno de los lugares más remotos, profundos y tormentosos del planeta. Los investigadores lo llaman el séptimo arco. Es el área donde debería estar el avión, una zona de 25.000 kilómetros cuadrados de fondo marino, a una profundidad promedio de 4 kilómetros. Ahí es donde se fue a buscar el MH370, la humanidad entera. La búsqueda del MH370 fue, sin exageración, la operación de búsqueda más grande y costosa en la historia de la aviación comercial. 33 barcos, 58 aeronaves, decenas de países involucrados. Australia asumió el liderazgo de las operaciones en el Índico. China, que había perdido a la mayoría de sus ciudadanos en el vuelo, presionó con recursos propios. La NASA, la Marina de los Estados Unidos, el ejército australiano. Se escanearon más de 120.000 kilómetros cuadrados de fondo marino. Encontraron naufragios del siglo XIX, encontraron volcanes submarinos, encontraron cordilleras que no estaban en ningún mapa, pero nunca encontraron el MH370. En enero de 2017, las autoridades suspendieron la búsqueda oficial. Las familias de los pasajeros, muchas de ellas en China, esperando en hoteles de Beijing durante semanas, luego meses, luego años, recibieron la noticia en sus teléfonos. Un mensaje de texto de Malaysia Airlines diciéndoles que sus seres queridos estaban muertos, sin cuerpos, sin restos, sin certeza, solo un mensaje de texto. En 2018, una empresa privada estadounidense, Ocean Infinity, retomó la búsqueda bajo un acuerdo inédito. No encontramos, no cobramos. Cubrieron otros 112.000 kilómetros cuadrados y nada. En marzo de 2025, Ocean Infinity comenzó una tercera campaña. En enero de 2026, el gobierno de Malasia confirmó. Tampoco esa vez encontraron nada. El MH370 sigue allá afuera, esperando.
El 29 de julio de 2015, Isla de Reunión, un territorio francés en el Océano Índico, un empleado de limpieza de playa, un hombre llamado Johnny Beck, encontró un objeto extraño entre los desperdicios. Un trozo de metal grande, blanco, curvado, con bisagras, con mecanismos. Era el flaperón del ala derecha del MH370. La pieza había viajado sola a la deriva por el Océano Índico durante 515 días, más de 4.000 kilómetros, para llegar a una playa, como si el avión hubiera querido ser encontrado. Desde entonces, fragmentos de lo que probablemente es el MH370 han aparecido en Madagascar, Mozambique, Tanzania, Sudáfrica, Mauricio, al menos 59 piezas en total, 3 confirmadas con certeza, ningún cuerpo, ninguna caja negra, ningún fuselaje. Pero aquí viene algo que nadie esperaba, algo que viene de la biología, no de la ingeniería. El flaperón tenía barnáculos adheridos, pequeños crustáceos marinos que crecen en objetos flotantes y registran en su propio cuerpo, como anillos de un árbol, la temperatura del agua en la que vivieron. Investigadores de la Universidad de Cardiff y de la Universidad de Kuwait analizaron estos barnáculos en 2023 y descubrieron algo perturbador. Las temperaturas que registraron no coinciden con las del área de búsqueda oficial. Los barnáculos sugieren que el avión cayó en un lugar diferente al que estamos buscando, posiblemente a más de 1.600 kilómetros de distancia. Y luego está lo del simulador de vuelo. Los investigadores del FBI reconstruyeron los datos borrados del simulador de vuelo que el capitán Zaharie tenía en su casa y encontraron algo que nadie debería tener en su simulador personal: una ruta de vuelo hacia el sur del Océano Índico, hacia el mismo lugar donde se cree que cayó el MH370. Los datos habían sido eliminados, alguien los había borrado. El FBI dijo que no había nada sospechoso en el simulador, pero la prensa filtró un documento que contradecía esa versión, y las autoridades malasias negaron haber compartido ese documento con nadie. Hasta hoy, nadie ha explicado satisfactoriamente por qué esa ruta estaba en ese simulador. Después de 12 años, hay 3 teorías que dominan la conversación. Ninguna tiene prueba definitiva. Todas tienen algo que la sostiene. La teoría número 1 es una falla catastrófica. Un fallo mecánico o eléctrico desconocido incapacitó a la tripulación. El avión siguió volando en piloto automático, con todos a bordo inconscientes o muertos, hasta que se acabó el combustible. Un fantasma de metal sobrevolando el océano por horas, sin que nadie lo controlara. Lo que apoya esta teoría son los sistemas de comunicación, que se apagaron de manera escalonada, lo que podría indicar un fallo progresivo, no una acción deliberada. Lo que debilita esta teoría es que alguien giró el avión. El piloto automático no cambia la ruta por sí solo. La teoría número 2 es el piloto. El capitán Zaharie Ahmad Shah desvió deliberadamente el avión, despresurizó la cabina, durmiendo a los pasajeros y la tripulación sin que lo supieran, y voló durante horas hacia un punto remoto del océano donde sabía que jamás encontrarían el avión. Lo que apoya esta teoría es el desvío, que fue calculado, silencioso, sin señal de socorro, la ruta en el simulador, el rodeo sobre Penang, su ciudad natal, antes de girar al sur. Un piloto de esa experiencia no se equivoca de esa manera. Lo que debilita esta teoría es que Zaharie no tenía historial de enfermedad mental, no dejó nota, hay un motivo claro, su familia lo defiende con firmeza, y los investigadores australianos concluyeron en 2018
que probablemente estaba inconsciente cuando el avión chocó con el agua. La teoría número 3 indica que puede ser algo que no conocemos. Hay una tercera posibilidad que pocos se atreven a nombrar abiertamente. Que ocurrió algo que todavía no entendemos. Un secuestro sin reivindicación, una crisis en cabina que no dejó rastro, o un escenario que ningún experto ha podido articular con coherencia. La investigadora francesa Florence de Changy, que lleva 10 años estudiando el caso, sostiene que el capitán fue víctima, no perpetrador, de lo que ocurrió, y que hay información que los gobiernos involucrados quizás no han revelado. El 8 de marzo de 2026 se cumplieron 12 años de la desaparición del MH370. Ese día, el gobierno de Malasia informó a las familias que las últimas búsquedas del Ocean Infinity tampoco habían encontrado nada. 12 años, más de 150 millones de dólares gastados en búsquedas, más de 140.000 kilómetros cuadrados de fondo marino escaneados, 3 campañas de Ocean Infinity, docenas de fragmentos en costas africanas y el avión sigue sin aparecer. Las familias de los 239 pasajeros viven en un estado que no tiene nombre exacto. No pueden llorar un entierro que nunca existió. No pueden cerrar un duelo sin un cuerpo. No pueden aceptar una respuesta porque no hay ninguna. En diciembre de 2025, un tribunal en Beijing ordenó a Malaysia Airlines pagar compensación a 8 familias chinas, $410,000 por familia, por las vidas perdidas, por el trauma, por los daños sin respuestas, dinero que ninguno de ellos quería. Lo que querían era saber. En algún lugar del fondo del Océano Índico, quizás a 4 kilómetros de profundidad, quizás en un lugar que nadie ha mirado todavía, hay un avión. Y dentro de ese avión hay una caja negra que lo sabe todo, que grabó cada segundo de lo que pasó esa noche, que podría responder cada pregunta. Sigue ahí, esperando que alguien llegue. El MH370 es el único avión comercial desaparecido en la historia moderna, del que no se ha encontrado ningún resto humano. 239 personas, sin explicación, sin cierre, sin fin. ¿Crees que ya sabemos suficiente como para tener una respuesta? ¿O piensas que la verdad del MH370 está siendo ocultada? Cuéntanos tu teoría en los comentarios. Suscríbete, activa las notificaciones. Y si conoces a alguien que todavía no sabe esta historia, podrías compartirla. Porque mientras no haya respuestas, estas 239 personas siguen necesitando que alguien las recuerde, y nosotros estaremos aquí para tratar de conseguir la última pista. Hasta la próxima.